Hola, soy Alfonso García, director del curso a distancia de la UNED Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. En este vídeo voy a enseñaros cómo ejecutar con RCommander la regresión lineal. Para ello vamos a seguir en este desarrollo un par de ejemplos. El primero de ellos es este que tenemos aquí. Se midió el contenido de oxígeno, variable I, a diversas profundidades, variable X, en un lago Weather de Australia, obteniéndose los siguientes datos en miligramos por litro. Veis, hay una ristra de datos X, una ristra de datos Y, y queremos analizar la posible regresión lineal simple para estos pares de datos. ¿Por qué? Pues porque si lo representamos, como ahora haremos con RCommander, fijaros que hay una cierta relación en que a medida que vamos aumentando la profundidad, la cantidad de oxígeno que tenemos, parece disminuir linealmente. Es decir, parece que hay una cierta tendencia de estos puntos, ¿no?, que parece indicarnos que sería razonable ajustar una recta a través de estos puntos que permitiera predecir, por ejemplo, qué es lo que va a pasar a esta profundidad, ¿no? Esto lo que lleva es a un par de cuestiones relacionadas con la regresión lineal. Este par de cuestiones va a ser común a todas las regresiones lineales, como veremos más adelante. Los dos objetivos que vamos a perseguir al ajustar una recta de regresión a esos datos, en general a todos los pares de datos, es, por un lado, contrastar si puede aceptarse o no la hipótesis nula b igual a 0, que significaría ser equivalente a que la variable x, la variable explicativa, no es significativa para explicar la variable dependiente y. Esta es la primera condición, contrastar b igual a 0 frente a b distinta de 0. Si es que esta b es finalmente distinta de 0, es significativa la variable x para explicar la variable y. El segundo paso que perseguimos con la regresión lineal es el estimar esos dos parámetros a y b, esos dos estimadores de regresión, para hacer predicciones sobre la variable y en función de esta variable x. Esto sería la regresión lineal simple. Otro ejemplo que veremos a continuación con RCommander es este, que hemos denominado hospital TXT, los datos, y tenemos ahora tres variables en consideración. Dos variables vamos a denominar explicativas, independientes, sujetas al control del experimentador, que es el número de admisiones previas del paciente X1 y su edad X2, y queremos analizar si estas dos variables, estas dos covariables, sirven para predecir la variable dependiente Y estancia en días en el determinado hospital. Para ello, pues eliges unos cuantos pacientes, 15 en este caso, y analizas cuántas veces estuvo cada paciente en el hospital, qué edad tiene y cuál es finalmente la estancia en días de ese paciente. ¿Cuál es el propósito? Pues analizar si estas dos covariables explican suficientemente bien a la variable dependiente Y mediante lo que se denomina una regresión lineal múltiple. Es decir, tratamos de establecer un modelo lineal de esta manera. ¿Y cuál es el propósito? Pues igual que pasaba con la regresión lineal simple, el propósito es doble. Primero, contrastar si puede considerarse cada una de estas covariables significativas para explicar a la variable dependiente, por eso contrastamos la hipótesis nula b sub 1 es 0 frente a la alternativa b sub 1 distinto de 0, y contrastamos también la hipótesis nula b sub 2 puede ser considerada igual a 0 frente a la alternativa b sub 2 distinta de 0. Y una vez que nos hayamos quedado con cuáles de las covariables son significativas, estimamos los parámetros de las covariables significativas para hacer predicciones con I. Estos esquemas, esta doble propósito, son comunes a todos los modelos de regresión. Y en este sentido, sí me gustaría explicaros un poco cuál es el contexto en el que nos movemos. Fijaros que en estos dos modelos de los que os hemos hablado en este previo, es el primero de ellos, aceptamos o no una regresión lineal simple de este estilo, y en el segundo tratábamos de ajustar una regresión lineal múltiple. En la regresión lineal simple y en la regresión lineal múltiple tenemos una serie de covariables independientes sujetas al control del experimentador de tipo continuo y tratamos de analizar si son o no significativas para explicar una variable dependiente también de tipo continuo. Esto se denominaría regresión lineal simple y esta regresión lineal múltiple. En ocasiones estas covariables, que hasta ahora en estos ejemplos eran de tipo cuantitativo, son de tipo cualitativo. Por ejemplo, pues si está sometido a la dieta A o está sometido a la dieta B, etc. Y el objetivo sigue siendo predecir una variable de tipo cuantitativo, por ejemplo, el aumento o la reducción de peso, en función de
pastas, dietas, por ejemplo. En este caso, que las variables independientes sujetas al control del investigador son de tipo cualitativo, que se introducirían en un modelo aquí mediante variables dummy o variables indicadoras, en este caso hablamos de análisis de la varianza. Por tanto, tenemos regresión lineal, simple o múltiple, tenemos análisis de la varianza, y en ocasiones estas covariables independientes, unas son de tipo cuantitativo y otras son de tipo cualitativo, también tratando de explicar variables dependientes de tipo cuantitativo. En este caso hablamos de un análisis de la covarianza. Bien, tanto la regresión como el análisis de la varianza como el análisis de la covarianza se denominan en general modelos lineales. Y, como veremos ahora, R o RCommander nos ejecuta estos dos propósitos, tanto el ver qué covariables son significativas y la estimación de los parámetros de la significativa mediante una función, ya lo veremos, lo hace RCommander automáticamente, una función que se llama LM. Pero en ocasiones esta covariable que tenemos aquí dependiente resulta que no es de tipo cuantitativo, sino a veces son de tipo peso, esas son valores dicotómicos, pues por ejemplo, éxito o fracaso, el caballo muere o no muere, el paciente sobrevive o no sobrevive. En estos casos que la variable dependiente es de tipo dicotómico, éxito o fracaso, y las covariables que tenemos aquí, unas son de tipo cuantitativo y otras de tipo cualitativo, tenemos lo que se denomina una regresión logística. En otras ocasiones, siendo esta covariable de tipo cualitativo, lo que se persigue como variable de respuesta es una tasa, es decir, pues número de fallecidos de una ciudad de 100 habitantes, número de fallecidos de otra ciudad de 1000 habitantes. En este caso, la variable de respuesta es de tipo también cualitativo, pero ya no dicotómico. En este caso, que la variable de respuesta que se trata de perseguir aquí, de explicar aquí, es de ese tipo tasas, tenemos lo que se llama una regresión Poisson. Bien, si englobamos la regresión logística, la regresión Poisson con los modelos lineales, tenemos lo que se denominan modelos lineales generalizados, siendo los modelos lineales un caso particular de modelos lineales generalizados. Y todos ellos se pueden ajustar con la función de R o RCommander GLM. Por último, existe una posibilidad y es que las variables o covariables que tengamos aquí explicativas no aparezcan tal cual en este modelo lineal o lineal generalizado, sino que aparezcan con una transformación de una función h, de manera que la complejidad que permite explicar es mucho mayor y entonces surgen los modelos GAN, que son modelos aditivos generalizados, Generalized Additive Models, ¿no? Pero los modelos GAN que engloban a todos estos, a los modelos lineales, a los modelos generalizados, es objeto, por supuesto, de otro vídeo. Bien, vamos a ir ya a RCommander, puesto que R o RCommander permite obtener este tipo de análisis de forma muy rápida. Para hacer el primer ejemplo que teníamos de los datos de la profundidad de un lago Weather, primero arrancamos RCommander, como sabéis, mediante este comando, lo arrancamos fácilmente. Y inmediatamente cuando nos salga esa doble ventana de RCommander, vamos a incorporar primero los datos. Datos, importar datos, y en este caso, fijaros, específicamente hemos elegido un fichero del tipo SPSS. Para los que seáis usuarios del programa SPSS, a partir de ahora podéis utilizar sin más los datos que tengáis en SPSS. Le doy aquí, datos SPSS, y le voy a llamar, pues no sé, como era la profundidad, pues le voy a llamar Profund, el nombre que queráis vosotros. Le doy a aceptar y busco dónde está ese fichero, que yo lo tengo en un subdirectorio que se llama profundidad SAP. Aquí lo tengo ya, profundidad SAP. Lo abro y puedo comprobar que lo he hecho bien. Fijaros que, como os comentaba en otro vídeo, con RCommander aprendemos cuáles son los comandos habituales para, en un futuro, actuar desde la línea de comandos de R sin necesidad de RCommander. Read SPSS es el comando habitual para incorporar datos de SPSS a R sin necesidad de utilizar RCommander, pero bueno, es fácil utilizarlo. Como comentario del otro día, una vez que tenemos algo que hemos ejecutado en RCommander, lo tenemos en R. Fijaros que si yo ahora voy aquí a la línea de comandos y pongo Profund, ahí tengo mis datos. Es decir, que los datos que yo incorporo o las operaciones que yo hago a través de RCommander quedan en R. Bueno, como os decía,
el propósito que tengo en una regresión, en este caso regresión lineal simple, es doble. Primero, analizar si la covariable, en este caso la profundidad, es una variable explicativa de la cantidad de oxígeno o no lo es. Y en segundo lugar, si lo es, hacer estimaciones de los parámetros de regresión para hacer predicciones. Pero una de las cosas buenas de Recommender, por ejemplo, es que permite hacer gráficos de una forma sencilla. Por ejemplo, si tengo aquí gráfica XY, fijaros que de variable explicativa, es decir, la que está explicando es la profundidad, y la variable explicada, la cantidad de oxígeno, le doy a aceptar y obtengo un gráfico de forma sencilla, gráfico que puedo modificar, puesto que todos los gráficos que en realidad yo obtengo con R o Recommender permiten ser editados, pueden ser salvados en PostScript o en JPG, etcétera. Pero bueno, eso sería tema de otro vídeo. Lo que yo pretendía aquí ahora es hacer una regresión lineal simple en este caso. Bien, pues para ello simplemente voy aquí, doy estadístico, ajuste de modelos, fijaros que ya aparecen aquí regresión lineal, modelo lineal, lineal generalizado, que serán los términos que yo he utilizado en el ejemplo anterior, ¿no? Le doy aquí a regresión lineal, la variable explicada es la cantidad de oxígeno y variable explicativa, la profundidad, le doy a aceptar y aquí obtengo pues los estimadores de la regresión. Ya tengo que los estimadores serían para la ordenada en el origen 863 y para la pendiente menos 010. Y en la última columna obtengo la significación, el test para el coeficiente de regresión para profundidad, la B que comentaba antes, que es 0,00635, es decir, suficientemente pequeño es el p-valor para rechazar la ausencia de significación y por tanto para concluir que efectivamente la profundidad es una covariable que explica suficientemente bien la cantidad de oxígeno. Bien, esto sería un análisis de regresión, sin más, con los dos objetivos que yo perseguía. Pero, como suele ser habitual, para que la regresión sea válida, tengo que analizar la normalidad de los residuos. Pero eso también es muy sencillo con Recommender, puesto que fijaros que el modelo que ha generado por defecto Recommender, bueno, salvo que queráis cambiar el nombre, pero bueno, este nos ha valido muy bien, modelo 1. Entonces fijaros que yo ahora lo que voy a hacer es aquí en modelos, seleccionar el modelo activo, ya está seleccionado, y ahora aquí en modelo, añadir estadísticas de las observaciones de los datos. Puedo obtener rápidamente todos estos valores, muchos de ellos serían parte de otro vídeo sobre regresión robusta que ahora no voy a entrar, pero simplemente si le dais a aceptar voy a obtener los residuos, que es lo que yo quiero, aceptar. Y fijaros que ha obtenido, entre otras cosas, los residuos con residuals, regress modelo 1.1, aquí están los residuos que he obtenido en esta regresión lineal simple. Y ahora, si quiero analizar la normalidad, pues ¿cuál es la secuencia que tengo que utilizar? Pues estadísticos, resúmenes, test de normalidad, ¿de qué? Pues de los residuos, a ver dónde están, un poco por aquí, a ver si los veo, residuals, regresión, aquí están. Tengo varios test de normalidad, como no hay muchas observaciones, el de Shapiro-Wilk es el habitual, le doy a aceptar, y tengo un p-valor sobre la hipótesis nula, el test de hipótesis nula de que los datos, los residuos en este caso, se distribuyen según una normal. Como es un p-valor, aunque no es muy grande, es mayor que 0,05, puedo aceptar que los residuos se distribuyen según una normal. Bien, ya he ejecutado esta regresión lineal simple. Otro ejemplo, teníamos una regresión lineal múltiple, que eran datos hospital. Bien, hago aquí importar datos de un fichero de texto, en este caso eran ficheros de texto, y pues le voy a llamar hospi, voy a buscar estos datos, hospital txt, voy a poner aquí, hospital txt, aquí están, abrir, ya los tengo aquí, fijaros que ha quedado aquí marcado en azul, están operativos los datos hospital, podría visualizarlos, pero para no perder tiempo, puesto que ahora tengo una regresión lineal múltiple, doy estadísticos, ajuste de modelos, ya tengo que poner la opción modelo lineal. Esta opción la podría utilizar en la regresión lineal simple también, porque recordar que modelos lineales es un término que engloba la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple, análisis de la varianza, análisis de la covarianza, donde tengo que ir expresando mediante este cuadro de diálogos cuál es la variable dependiente, que es aquí el número de días que está un paciente en el hospital,
Lo pongo aquí, tic, tic, doble clic, ahí está. Depende de las admisiones previas o no y de la edad. Aquí está. Simplemente le doy a aceptar. ¿Y qué es lo que me queda? La tabla de análisis de la varianza sobre los coeficientes de regresión. Pues que efectivamente la variable edad es significativa para explicar la variable dependiente, la estancia en días en un hospital, pero que el número de admisiones previas no lo es, puesto que el p-valor asociado a la hipótesis nula de ser 0 el coeficiente de regresión es suficientemente alto como para aceptarla, es decir, la variable admisiones previas no es significativa para predecir la estancia en días de un hospital. Por tanto, lo que tendría que hacer es volver aquí estadísticos, ajuste de modelos, modelo lineal, nos ha quedado marcada la situación anterior, pero las admisiones previas no tienen que ser consideradas en este modelo. Le doy a aceptar. Fijaros que ahora estoy haciendo una regresión lineal simple, que también se puede hacer con esta segunda opción, modelo lineal. Le doy a aceptar y en este segundo análisis, fijaros que todavía es mucho más significativa la variable edad y el modelo que finalmente me ha quedado es igual a 1,977 más 1,057 por edad. Y esta regresión lineal simple que finalmente nos ha quedado es la aceptada en este caso segundo. Bien, eso es lo que quería contaros. Gracias.